Oremos. Bienvenidos todos, hermanos. Buenas noches. Bienvenidos a clase 4. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Ella es nuestro tesoro. Ella es nuestra lámpara, luz para nuestro camino, Señor. Y entendemos y creemos que es palabra viva, porque nos lleva al Verbo divino Jesucristo, inspirada de tu Santo Espíritu cada palabra. Padre, es una delicia, es un gozo poder estudiarla y poder meditar juntos aquí cómo ser mejores comunicadores, heraldos, siervos de tu palabra. Así que bendice esta clase en el nombre de Jesús. Amén. Cápsula, cápsula homilética. La, Buenas noches, pásele sus tareas. ¿Ya? Ok, con los tres. ¿Esto qué es? De hoy. Ahora lo vamos a estar viendo. Em, Hemos estado hablando de cómo ser comunicadores efectivos. ¿Qué cosa? Mesa. ¿Qué otra? ¿Cómo ser comunicadores efectivos de la palabra de Dios? Eh, Eso incluye muchas facetas. Incluye muchas facetas, empezando con el, el exégesis del pasaje que ustedes están trabajando con Rodney Wood, eh, y pasando por las otras facetas, por ejemplo, la entrega en lenguaje apropiado. Ahorita hablamos del video, ¿lo pudieron ver? ¿Todos pudieron ver el video de 3:13? Ahora me van a decir cuáles son los 3:13. Eh, y otra faceta importante para ser comunicador efectivo es la aplicación, lo que vamos a llamar relevancia. Relevancia. Muchos dicen aplicación, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Yo insisto que un, un gran punto cuando las iglesias se desvanecen y mueren es porque no hubo predicación relevante en su púlpito. Posible y nunca hubo herejía, pero personalmente conozco una denominación entera a la que yo pertenecía de niño que se ha muerto. No porque predicaron herejías, sino porque los sermones eran tan irrelevantes, tan aburridos, tan sin aplicación concreta a la cultura de Estados Unidos que sí estaba cambiando. Y seguían conversando, diciendo las mismas cosas, ¿verdad? Que aprendieron en el seminario, no predicando herejía, pero mataron la iglesia por predicar mensajes no relevantes. Pregunta número 1, ¿cuándo es el mejor tiempo entonces para conocer las luchas de tu pueblo? ¿Cuáles son los momentos más apropiados o más efectivos para saber lo que necesita tocar en los mensajes? Contesten, es una pregunta. ¿Qué momentos son los más propicios para que
se pueda saber dónde está el micrófono. Páseselo a Harvin. Durante las visitas a los hermanos, ¿Algún tipo de visita? visitas pastorales, ¿Cómo? pastorales. Bueno, eso básicamente era la... Hay momentos especiales cuando los hermanos pasan alguna crisis. Cuando pasan alguna crisis, se abren, usted escucha lo que les preocupa, sus temores. Eh, otros momentos, en sus alegrías, en sus enfermedades, Marcelo. Sí, también pienso que es, digamos, más privado, más íntimo, ¿verdad? O sea, lógicamente, pero también creo que aplicaría eh, cuando hay una situación, digamos, país que está afectando, ¿Ok? digamos, cultural o políticamente a la sociedad. No siempre los, los hermanos se dan cuenta de sus necesidades. Por eso siempre es peligroso predicar a las necesidades sentidas. En muchas ocasiones hay necesidad de que no se están dando cuenta. En nuestro país, por ejemplo, se vino la oleada de LGBT, feminismo radical, y los cristianos estaban tranquilos, ¿verdad? No veían así gran cosa. Y los padres, al descuidar, entregaron sus hijos a la oleada, y hoy las muchachas son unas feministas y los pobres varones no saben para qué nacieron. Había una relevancia que no se daban cuenta muchos cristianos que nos toca. Muy buen punto, Marcelo. En otros momentos sensibles, enfermedad, muerte, ¿verdad? Momentos sensibles. Entonces es necesario poder escuchar. En pocas palabras, ¿cuándo es el momento para escuchar, sentir, conversar o meditar, ¿verdad? Es siempre. No, no hay no hay un momento eh, más que otro. Es siempre. Por eso Pablo decía que en las casas y públicamente andaba con el pueblo, predicando todo el consejo de Dios, ¿verdad? Pásele el micrófono al hermano. Eh, yo me he dado cuenta que uno de los momentos en donde uno más puede apercibirse tanto de qué necesita la gente como de lo que ellos necesitan, pero no saben, es en la naturalidad de los tiempos cuando en la iglesia hay comida y usted escucha lo que conversan. Usted se da cuenta del estado de lo que está la gente. En los momentos Pero informales. es muy natural, entonces no es Ajá. forzado. Entre más natural es mejor. Entonces, para que el pastor, líder, anciano, maestro, eh, adquiera, adquiera esto, ¿qué es lo que se necesita? Y esto es una debilidad tremenda que yo he notado en muchísimas personas. Se, se saluda y ya. O se invita a café y de qué se habla. Es tarea nuestra. Y aquí hay una fineza muy fina, perdone la redundancia. Nuestra tarea no es hablar de nosotros mismos. Te sorprende la cantidad de veces, porque esto yo me he hecho observador en las conversaciones.
Te sorprendería cuando se está hablando, las personas hablan de sí mismos. Nuestra tarea es conocer a la persona. ¿Cuánto sabe usted de los miembros de su congregación, dónde trabajan, dónde nacieron, en qué familia se criaron espiritualmente y religiosamente, dónde han viajado? Todas esas cosas nos ayudan a conocer a las personas para que cuando meditamos en los rostros de las personas, por lo menos tengamos una idea quiénes son, cómo es su vida y en esa conversación. Ahora, le digo, es una tarea fina porque no es como una interrogación. No es, se van a sentir incómodos si es una interrogación. ¿Dónde naciste? ¿Quiénes son sus padres? ¿Dónde trabaja? ¿Dónde fue a colegio? Ese no es el punto, no es que se sientan incómodos, es en una conversación totalmente natural, compartiendo lo suyo. Yo me crié tal y tal, ¿usted dónde? Desarrolle ese don, ese talento, hermano, porque esencialmente usted está conociendo a su gente. Eso es conocerlos. Lo que me quedó ahí es ese aspecto de relevancia y los puntos que puso ahí de crisis. No le entendí ¿Cómo la usted va cápsula. a predicar un mensaje relevante de salvación a la persona en su iglesia si usted no tiene tal vez la persona es católica y piensa que la salvación es no ir al purgatorio, para hacer un extremo? Que tal vez pulseándole eh, puede resolver, por ejemplo. Si no tenemos idea de sus vidas, sus luchas, o el ejemplo que yo di la semana pasada, irregularidad de un miembro, bastante irregularidad. Usted ve la persona físicamente capaz de llegar, usted de fuera no ve ningún por qué no puede llegar todos los domingos. Hasta conversar con la persona se da cuenta de que está a punto de colapsar emocional y espiritualmente por X motivos. Entonces, si usted no sabe eso, más bien su mensaje podría ser duro. Nuestra responsabilidad es estar en culto, pero eso es lo que no necesita ese miembro en ese momento. Necesita totalmente otra cosa. Eso es relevancia. ¿Me explico? Prepara el sermón y hay un tema, ¿verdad? Y posiblemente unas aplicaciones específicas del pasaje. Entonces, lo único que estoy pensando es que a raíz de ese tema empiezo a pensar en la congregación y lo que está ocurriendo, la sociedad y todo lo demás, pero que obviamente está centrado en el tema principal que tiene ¿Mm? el sermón, ¿verdad? Nada más. Yo estoy suponiendo de que todo mensaje es suficientemente rico. Todo pasaje de las Escrituras son suficientemente ricos que no hay una sola aplicación bien chiquitita. En el mensaje se toca diversos problemas del ser humano. Entonces, si desconozco a quién estoy predicando, tampoco voy a poder aplicar ese pasaje a mi gente. Si conozco, puedo dedicar parte a sus luchas.
Lo que estaba pensando era cómo podemos llegar a esa sensibilidad. Primeramente, empezando de que tenemos muchas personas con muchos problemas diferentes. Ujú. Entonces, siento yo que no podemos estar cada domingo predicando A cada todos. problema particular de cada Correcto. persona. Y Calvino fue el que exaltó la predicación expositiva secuencial. Entonces, la pregunta que yo tengo es, ¿cómo podemos llegar a esa sensibilidad si yo estoy predicando Efesios, que es Ujú. versículo por versículo, Ujú. y saber, ok, Ok, muy buena pregunta. No todos los domingos vamos a hablar del feminismo y la necesidad es el feminismo. No todos los domingos se va a hablar del feminismo, pero conozco la necesidad y se toca cuando sea apropiado. No todos los domingos va a tocar todas las relevancias. Por eso es excelente la pregunta. Lo que pasa es que usted conoce la iglesia y entonces, predicando una serie, ¿verdad? O como usted escoja sus pasajes, se va a poder aplicar en algún momento, ¿verdad? Ahora, el punto no es predicar a la necesidad. Ojo, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo mensajes relevantes. Yo puedo predicar un sermón doctrinal totalmente ortodoxo en doctrina, que a pocas personas, posiblemente algunos teólogos en la iglesia, se edifican porque les gusta esa parte, pero la viejita, el joven, la niña, no va a ser edificado si no hacemos relevante esa doctrina. Creo que todos hemos, tal vez, o escuchado o predicado sermones doctrinales no muy relevantes. ¿Ok? Segundo, entonces, esa es la primera, mensaje relevante. Segundo, ¿cómo se imagina tu congregación? ¿Se imagina tu congregación como pecadores necesitando salvación o pecadores necesitan o cristianos necesitando gracia? ¿Cómo se imagina su congregación? ¿Necesitan conversión o necesitan gracia? No puede ser ambos. O son cristianos o no son cristianos, o el grupo es mixto de algunos paganos y otros cristianos. ¿Cómo? ¿Cuánto? Gente nueva. Por lo general, ¿cómo conceptúa la iglesia a quien usted predica? ¿Cómo? Se murió. yo suelo predicar pensando en ambos, porque tengo ¿Usted siempre, tiene no cristianos todos los domingos? Que usted, que no son miembros de la iglesia y que usted sospecha que están ahí porque quieren escucharte predicar. buena pregunta, lo que sí creo es que tengo personas que asisten con regularidad, de las cuales no veo evidencias contundentes de ¿Qué su salvación. porcentaje? ¿Cuántos? ¿Cuántas de esas personas? Pues no, realmente no es ni siquiera la mitad, es menos de la mitad. Puede ser un 30%. Esto es importante, hermano.
Este punto es importante. 30%, eso es alto. ¿Qué está esperando para convertirlos? Si todos los domingos llega 30% no conversos. Ahora bien, 70-30, 70-30. Aún así, la mayoría son cristianos. Qué tremendo, hermanos, si nosotros seguimos convirtiendo a cristianos. Eso no es apacentar la grey. Es súper importante este punto porque afecta la forma en que usted predica, afecta el mensaje. Si vamos a predicar evangelismo, un mensaje evangelístico, eso es una cosa, eso es arrepentidos y creer. Pero si estamos predicando a cristianos que ya se arrepintieron, creyeron, tienen luchas, tienen pecado, pero son cristianos, ellos lo que necesitan es crecer en gracia. Diga. Joel Vicky escribió hace poco un libro que se llama Predicación Reformada y habla de la predicación discriminativa. Y él menciona y pone varios ejemplos de reformadores y puritanos, donde ellos enseñan que hay que tener siempre en cuenta los diferentes tipos de audiencia. No solamente los pecadores o los cristianos, sino los hipócritas, los engañados, los inmaduros, los maduros. Entonces, cuando yo dije que tengo en cuenta las dos audiencias, es que siempre cuando predico trato de ser fiel al texto para traer gracia y consuelo a los hermanos, alguna exhortación. Sí. Ujú. No hay ningún problema en un sermón cuando se está explicando cualquier aspecto. No hay ningún problema con hacer una pausa en medio al final y decir, ahora, si usted no ha creído en este mensaje de Cristo, hoy es el día de salvación. Pero eso es muy diferente a contemplar que la mitad son impíos. Porque básicamente, hermanos, los que se levantan un día domingo, se bañan y se van a la iglesia, no creo que sean impíos. Por algo hacen, se levantan y acuden al servicio. Es el otro que se apaga, creo. Creo que ese es el que necesita batería, sí. Eh, y esto va a afectar el grueso del mensaje, porque si son no cristianos, si son no cristianos, usted le está ofreciendo gracia en un sermón a personas que lo que necesitan es arrepentirse. Es un mensaje diferente. Apacentar la grey no es anunciar a Cristo para conversión. No es lo mismo. Eh, entonces, esto es importante para nosotros. Por lo general, nosotros estamos predicando a iglesias de hermanos, de cristianos, que lo que necesitan es gracia para sus luchas, para sus pecados, para todo. Necesitan gracia. Kevin, pásele el micrófono, por favor. Sí. Eh, bueno, la pregunta mía es, ¿nuestros sermones tienen que estar pensados en los creyentes principalmente? Eso es apacentar la grey. O sea, que cuando yo estoy haciendo el sermón, tengo que estar pensando en los Sí, creyentes solamente. correcto. A menos que usted esté en la calle, Ujú. ¿verdad? O en algún evento que se invitaron gente que usted no conoce y no sabe si son convertidos y el propósito es evangelizar. Hay un lugar. Pero iglesia, el culto, el nombre, culto, rendimos culto los que podemos rendir culto, los convertidos.
No, me parece importante mencionar que a veces tal vez creemos que el Evangelio es solo la puerta de entrada a la vida cristiana. Se nos olvida que el Evangelio está ahí siempre en el peregrinaje cristiano. Entonces, la santificación se basa en el Evangelio también, ¿verdad? Entonces, no es que no estamos predicando el Evangelio, sino que estamos profundizando en el Evangelio cuando predicamos para creyentes. Pero el llamado es diferente. Sí. El Ujú. llamado es diferente. Una cosa es, arrepiéntase, conviértase. Una cosa es. Lo otro es, vuelva a poner la mirada en Cristo. Vuelva, ¿verdad? Al que ya conoce. Es retorne. am, Poner la mira, los ojos en Cristo. De nuevo, es un mensaje diferente. Sí, es el mismo evangelio, ¿verdad? Pero expresado diferente. Ok, caminemos. Número 3. ¿Cómo predicar a Cristo? Esto está un poco relacionado. ¿Cómo predicar a Cristo? ¿Cómo predicar a Cristo sin, sin volverse repetitivo o superficial? Decir Cristo es el Evangelio, hay que creer en Cristo, eso es cierto, pero podemos volvernos superficiales y repetitivos. ¿Cómo predicar a Cristo sin volvernos superficiales y repetitivos? La respuesta podría ser obvia, debería ser obvia. ¿Qué nos dio Dios? Toda una Biblia, toda una Biblia. La Biblia no empieza con Juan 3:16. La Biblia no empieza con Mateo 1. La Biblia empieza, el Evangelio empieza en Génesis 1:1. Entonces, la clave para no volvernos superficiales es conocer todo el panorama de las Escrituras y poder expresar en las palabras de Dios. Los autores del Nuevo Testamento sus escritos están empapados de las categorías del Antiguo Testamento. Citan el Antiguo Testamento. Entonces, la forma de que nosotros evitamos volvernos repetitivos y superficiales es hablar como Dios habló. Ahora, esto requiere para mí dos cosas. Conocer las Escrituras. Eso es claramente el sine qua non, el exigido. Pero nosotros, especialmente los reformados, nosotros tenemos grandes ayudas, hermano. Ya hemos mencionado muchos. De Graff es uno excelente. De Graff, 4 volúmenes, nos ayuda a ver al mediador, pacto, autorrevelación. Le recomiendo, si usted está predicando, aún en Nuevo Testamento, porque este es del Nuevo Testamento, es el número 4, pero especialmente el Antiguo Testamento. Clear publica este libro, Predicar a Cristo del Antiguo Testamento. Es denso, es un curso que Clowney enseñaba en Westminster. Excelente. Aquí quiero recomendar dos más. Persma. Linda presentación. Este es un de Graaf condensado. Si de Graaf se le parece muy grueso, este es de Graaf condensado en capítulos. Y este libro que Lester no hemos promovido lo suficientemente. Este fue profesor mío en Westminster, California. Caminando con Jesús, y empieza del Antiguo Testamento y dibuja como llegando a Cristo, como si fuera el plan de redención,
un caminar en la montaña y cómo se va a llegar a Cristo el nuevo pacto. Y él dice, hay indicadores por dónde vamos cuando estamos leyendo el Antiguo Testamento. Hay indicadores, algunos más claros que el otro. Y en última instancia, el guía, el guía que lleva gente por la montaña, conoce la montaña. Tal vez el turista no, pero el guía sí. ¿Quiénes son los guías? Los profetas, los escritores. Y nos van guiando por los diferentes caminos para llegar a Cristo y el nuevo pacto. Fascinante forma de presentarlo, muy bonito. Entonces, hermanos, nosotros tenemos ayudas grandes, nosotros los reformados, y aquí concluir, no tenemos excusa por volvernos repetitivos o superficiales en nuestros sermones. Ya, hasta ahí vamos a continuar. Ok. ¿Cómo les fue con Rodney Wood? ¿Cómo les fue con Rodney Wood? Del 21 al 24. Hoy era 24 a 30, ¿verdad? 24 a 30. Ah, era 27, ¿verdad? ¿O no? La, la cosa dice 24, pero ya contestaron eso. Ok. ¿Cómo les fue con los bosquejos? Este es un punto muy importante, hermanos. Aprender a hacer un buen bosquejo, porque al tener un bosquejo bueno, y yo le diría que dedique más esfuerzo en este punto, en formar una buena organización del mensaje. Esto evita que se quede en mucho, en un punto que ya empieza a aburrir porque ya usted lo dijo, te obliga a no repetir porque ya usted tiene el próximo punto, está todo definido. Y también te ayuda a usted, te ayuda a vos a, a visualizar el, el tema central y mantener el tema dentro del rumbo y no divagar en otras cosas que se le ocurren. Entonces, este punto es súper importante. Me gusta. Clowney tiene ejemplos de bosquejos. Yo le recomiendo estos bosquejos que él tiene. Él usa el sistema antiguo, ¿verdad? La extravagancia de la devoción de María en el regalo y su sustancia en el regalo de sí misma, la locura de la devoción de María para la religión humanista, para la codicia, la percepción. Él usa la verdad 3 veces, pero no siempre. Em, también era, sí, tiene razón. Ajá. Sí, ok, ok, ok. Pero ¿cuándo es entonces el otro bosquejo? Porque 29, el 29. Ujú. Bueno, bueno, sí tienes razón. Ajá. O- Ok, ahorita estaban, ¿cuántos empezaron a bosquejar como para que fuera el sermón? Sí, tienes razón, Cristian. Bueno, esos son
son ideas en Clowney. Ok, el bosquejo exegético, entonces, ¿cuál es el propósito? Cristian, ¿cuál es el propósito del bosquejo exegético? No está sonando esa cosa. Yo creo que usted lo apaga cada vez. Y ahora sí, el bosquejo exegético nos ayuda a visualizar la El pasaje. estructura del pasaje. Sí. Y eso evidentemente nos va a ayudar a lo homilético. ¿Se apaga solo? Ah, bueno, ok. Ok. Yo generalmente combino las dos cosas cuando estoy estudiando, ¿verdad? Le voy a dar un ejemplo que no le puse muchísimo cuidado, pero vea conmigo Gálatas 5 para que podamos ver. En este caso, sería un medio bosquejo de sermón, pero para mí es exegético también. Entonces, Gálatas 5 claramente se va a tomar en contexto de Gálatas 3 y 4, donde Pablo está hablando de la ley, la condenación, la salvación no puede ser por obras, y el propósito de la ley que fue severa, yo para llevarnos a Jesucristo. Eso es todo el contexto. Entonces, Pablo ahora en 5 va a aplicar duro este punto y encontramos, si usted nada más ojea, a una serie de imperativos. 5.1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, no estés otra vez sujetos al yugo. 16. Andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. 6.2. Y después de cada uno de estos hay un desarrollo. Después de 5.1 hay un desarrollo. Después de 5.16 hay un desarrollo. 6.2. Sobrellevar los unos las cargas y hay un desarrollo. Entonces aquí tenemos una estructura de Pablo de aplicando la doctrina que había puesto, empieza con una orden y desarrolla el porqué. Entonces tomemos como le digo, esto yo lo hice hoy pensando en la tarea de bosquejo, entonces no tuve tiempo de hacerlo así muy bien, pero veamos a ver. El, el, la frase principal sería versículo 1. Sería, ¿verdad? La frase principal sería versículo 1, mantenerse en libertad, firmes en la libertad y no otra vez. Entonces, firmes en libertad y no esclavos. Ahora, usted ve que en esa frase hay dos facetas, firmes en la libertad y no someterse al yugo de esclavitud. Aquí, entonces, va a desarrollarse muy naturalmente. Entonces, en versículos 2 al 4, lo puede ir viendo, hable de la circuncisión. Si nos sometemos a la ley y la circuncisión, entonces podemos ir diciendo que el primer punto sería obligar, obligar la circuncisión es esclavizarse, ¿verdad? Es esclavitud a la ley
Y ya el contexto anterior nos ha dicho que la ley solo trae condenación. Aquí no usa la palabra, por eso es importante el contexto. Entonces podemos hablar de los subpuntos, versículo 4, y aquí yo invierto el orden, porque por eso yo digo, esto no es un bosquejo tanto exegético, sino más bien homilético. Versículo 4, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia has caído. Ese es el punto que va a llegar en relación a esto. Entonces, ¿están sin Cristo? Sin Cristo. Sin Cristo. Entonces vamos para atrás. Versículo 3. Ya que están sin Cristo, están obligados a toda la ley. Obligados a toda la ley. Ya que están sin Cristo. Y versículo 2. ¿Qué dice en versículo 2? Yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Están, ni hable de Cristo. Ni hable de Cristo. Entonces, no, cuando estamos, por eso un bosquejo nos ayuda a poder presentar el material y Pablo empieza a escribir, pero si vamos a predicarlo de una forma, usted podría predicarlo en el orden, pero a mí me resulta más impactante de darle vuelta a estos 3 versículos por el orden, ¿verdad? Por el orden. El versículo 1 comienza hablando de la firmeza en la libertad y se divide en la segunda parte del versículo en estar en el yugo de esclavitud. Ujú. Pero en los versículos 2, 3 y 4, Pablo desarrolla la segunda sección del versículo 1, Eso no la primera. Lo hace al revés. Ajá, entonces esto es esto, ¿verdad? Sí, lo está haciendo al revés. Entonces, seguimos. Siguiente punto sería versículo 5 en adelante. Entonces, aquí Pablo dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Entonces, aquí hay un break y un segundo punto que Pablo les invita que sigan con Pablo en verdadera libertad. Entonces, aquí está la invitación, que sigan con Pablo en verdadera libertad. Aquí está regresando al primer punto, ¿verdad? Que se califica como esperanza y justicia, que son términos muy importantes en todo el libro de Gálatas. Entonces, podemos decir nada más, este es versículo 5, ¿verdad? Versículo 5. Versículo 6a, que ni la circuncisión ni la incircuncisión vale. Entonces, ese es circuncisión ni incircuncisión no es el punto. No es el punto. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? 6b. Fe en Cristo y amor, que es su fruto. Ese es el punto, fe en Cristo, que nos une a Cristo. Esto nos une a Cristo, ¿verdad? Ahora, entonces remata. Pablo llega, entonces, versículo 7, ya viene la exhortación. ¿Quién les estorba? Aquí viene la exhortación.
La exhortación, 7, versículo 7. ¿Quién los estorba? Quiero saber quién, ¿verdad? ¿Quién? ¿Quién está estorbando? Y versículo 9, este 7 y 9, ¿verdad? 7 y 9, 7 y 9. En 9 advierte, podría ser otro punto, advierte contra masa leudada y termina declarando que va a haber juicio para falsos maestros, para los falsos maestros, 10 y 12, que lo corten todo. Y ya entonces se podría hacer su conclusión. Ya en la conclusión se repasa brevemente y se concluye. No se vuelve a predicar el sermón. La conclusión debería ser 3 minutos. 3 minutos. Esta es la conclusión. Cualquier legalismo es esclavitud y condenación. Aquí tenemos que ser relevantes. Nadie se está circuncidando por la ley de Moisés hoy. Entonces, nosotros, que es lógico, hoy no estamos tratando de guardar la ley de Moisés, pero cualquier legalismo creyéndose conseguir justicia y mérito es esclavitud. Segundo punto, no se puede mezclar justicia humana con la justicia que recibimos en Cristo. Son antitéticas. Esclavitud o libertad. Sin esperanza, esperanza. Número 3, la salvación y la justicia en Cristo se llama libertad. Y aquí se aplica al cristiano. Nuestras conciencias reciben libertad y se puede hablar y aplicar lo que es ser libre de la condenación. Y finalmente, el llamado a la verdadera fe que se evidencia con su fruto de amor, lo que hace Pablo. Entonces, todas las conclusiones se encuentran ya usted los ha mencionado. Y no va a ser algo nuevo, pero sí se va a resumir y aplicar y terminar. Entonces, ve, como le digo, esto fue hecho a la carrera, no podría seguramente mejorarse. Otros pasajes son diferentes, salmos son diferentes. Trabaje con este punto del bosquejo. Un mal bosquejo, hermanos, es tedioso escucharlo, mal organizado, no se sigue, no entiende las transiciones. Aquí hay transiciones que se dan en el pasaje. Este es uno fácil, porque el mismo pasaje da las transiciones. Pero vea, para eso se necesita desarrollar la capacidad literaria de saber transiciones, de reconocer esto, y eso solo se adquiere leyendo y leyendo, leyendo. Y leyendo buenos materiales. Los excelentes autores no notician. ¿Verdad? Entonces, hermanos, yo no puedo enfatizar demasiado el trabajo para hacer el bosquejo. Cuando usted tiene un bosquejo, em, que se ajusta obviamente al texto, no es forzado, se ajusta naturalmente, no tiene que llevar el orden. En muchísimos casos se puede reestructurar. Es más, en algunos salmos y otros, yo he empezado con lo que termina el pasaje, porque es la conclusión, pero yo quiero empezar con eso. Em, Se puede reestructurar el orden de las cosas siempre y cuando es coherente
con el pasaje, ¿verdad? Pero si usted tiene un buen bosquejo que es coherente con el texto, usted vuelve a tomar ese sermón en 5 años y lo puede volver a predicar. Lo puede volver a predicar. Entonces, haga el trabajo duro de desarrollar su materia. Todo lo que hemos estado viendo con Rodney Wood es trabajo previo. Es excelente. Contexto, verbos, estructura gramatical, etcétera, etcétera. Después nos vamos a sentar a ver las relaciones temáticos, gramaticales, etcétera, y empezar a plasmarlo para que sea entendible, ¿verdad? ¿Qué piensan sobre los bosquejos? ¿Qué luchas han sentido? ¿O le es fácil? Yo creo que cuando estaba en colegio me enseñaban a hacer bosquejos, pero yo no sé si se sigue, si se enseña bosquejar. Yo creo que no mucho. Se debería. Por eso siempre me han puesto de secretaria en todas las... De hecho, yo sí estoy convencido, lo mira uno en la iglesia, pero también, sobre todo uno cuando comienza, después de cierto tiempo de lectura, es un poco más fácil, pero sí cuesta ver a veces, digamos, las ideas principales, Ajá. los subpuntos, no es sencillo y si no se lee, aún es más difícil. Entonces, yo creo que sí, creo que luchamos con eso, aparte que en Costa Rica no tenemos una cultura de lectura y venimos con esa idea, aquí con la idea principal. Eso es un tema siempre, yo creo, yo a veces sigo batallando con eso, sentarme y identificar la idea central del pasaje. Y con las tareas de Ronnie Wood me pasó algo interesante con el texto de Juan 3:16, cuando le comenté con usted. Siempre, hasta hoy, había pensado que la idea principal era de tal manera amó Dios al mundo. Mm. Nunca había visto que era creer en el unigénito, porque es la respuesta a Nicodemo. Y eso me sorprendió mucho. Y, o sea, son años predicando para darse cuenta que lo está haciendo uno al Eh, revés, pero Es trabajo, les animo a hacer el trabajo duro de desarrollar la capacidad de bosquejar. Es clave. Es la diferencia entre hablar claro y no hablar claro. Es la diferencia entre un oyente poder decir, lo recuerdo todo o no recuerdo nada. Es súper importante y le ayuda a usted mismo al presentarlo porque va a ser, ya usted lo masticó, ya usted lo trabajó, ya para usted hay una secuencia coherente, racional con el pasaje y se puede predicar. Sí. Algo que yo creo que es bueno que los predicadores involucren en su sermón, dado el hecho de que, ¿verdad? Partiendo del hecho de que hay un buen esquema, un buen bosquejo y hay un buen orden, es decirle a la iglesia, vamos con el segundo punto. Vamos. Con el segundo punto. Este fue el primero, vamos ahora con el segundo, porque a veces pasa que el predicador sabe que ya terminó el primero y va para el segundo porque lo tiene en sus notas, pero la gente no se dio cuenta que ya pasó al segundo y a veces no queda tan claro y si uno está tomando apuntes y uno va y, pero ¿en qué momento terminó el primer punto? Porque no me dijo, ¿verdad? Entonces ese tipo de indicadores puede ser también bueno para la congregación para ir siguiendo el esquema. Debería haber una transición. Yo no siempre hago transición. Yo digo, bueno, vamos con pregunta 2, pero sí fluye en mis sermones. Estoy pensando en mis últimos sermones. Muchas veces yo digo, bueno, vamos con punto 2 y no hay una gran transición fina, pero sí hay un flujo, ¿verdad? Ahora, aquí hay una relación. Entonces, sí ayuda a decir, ahora, ni si usted se quiere circuncidar, ni hable de Cristo, dice Pablo, ¿verdad? De Cristo nada sirve. Ahora, ¿qué es? Aquí vendría la transición, que muchas veces sirve una pregunta. Entonces, ¿cuál es la actitud de Pablo él mismo? ¿Y a qué los invita Pablo? Pablo dice, por mí, yo voy a buscar la libertad en Cristo Jesús y le invito a seguirme a mí.
no los falsos maestros, ¿verdad? Etcétera. Una consulta, don Guillermo. En una oportunidad en una iglesia, tenía como la costumbre de, de que el bosquejo, No te escucho, ¿me escucha? apenas. Que en una iglesia tenían la costumbre de a todos los feligreses que le entregaban como un resumen del bosquejo, digamos, como la estructura en sí, no el contenido, sino la estructura y venía con los versículos bíblicos. Una hoja, Una hoja. excelente. Entonces tenían esa práctica, entonces lo que hacía es como a uno lo podía guiar más. Excelente. Yo he hecho eso. Lester, Don Guillermo, en el sermón, en la entrega, ¿cómo ves, digamos, hacer como repaso? No, no, eso no lo consideras como volver a repetir, digamos que usted terminó ese punto uno te sigue. y usted dice, bueno, voy a hacer un repaso breve ahí No, no. aquí no. No, predique, siga. Tiene que ser claro, eso tiene que ser claro, dejar claro. Ahora, aquí tampoco se va a volver a predicar todo el sermón. Si estamos predicando a adultos que no son, ojalá, discapacitados mentalmente, la mayoría, asumimos que están entendiendo. Por eso estoy en contra de sermones súper largos. Porque si se nos olvida un montón, una masa de información durante una hora como espera, entonces su conclusión sí tiene que ser kilométrica, porque ¿qué van a recordar de hace 60 minutos? Pero si nos mantenemos cortos, al grano, predicamos, pum, 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 y llegamos a la conclusión, y con solo decir, recuerde, eh, está en la conclusión muy breve. Recuerde, si usted quiere justificarse, estás obligado a toda la ley. Punto, porque ya usted lo dijo. Solo eso. Es lo único que se tendría que decir. No me acuerdo. No se puede mezclar justicia humana con la justicia que recibimos con Cristo. Libertad significa libertad de la condena de la ley, hermanos. Y ahí se puede demorar un poquito más, porque ahí hay una aplicación muy bonita de recibir la esperanza de que habla Pablo, la justicia y la libertad de que habla Pablo. Ahí sí sería el punto más grande, más largo de la conclusión. Y verdadera fe y su fruto, amor, es la respuesta. De esto que menciona Lester, podríamos aprovecharnos de la transición para eso. O sea, siendo bien, como usted dice, bien claros, contundentes con lo que queremos reforzar acerca de un primer punto en medio de la transición. Por ejemplo, ahí, el tema de la esclavitud sin Cristo, perdón, y esto, ok, entonces a partir de ahí, Sí, está saltar bien. al punto 2. Está bien. Vuelve a repetir entonces el Lo punto. principal Sí, y hacer la sí. transición. Pero yo creo que es interesante, y no sé, don Guillermo, si me equivoco, usted lleva muchos años predicando sermones de media hora, 40 minutos cortos, y creo que en su mente, evidentemente, no hay necesidad de estar repasando los puntos porque son cortos. Pero un sermón de una hora, estoy de acuerdo tal vez con lo que está diciendo Jonathan, porque usted ha dado un montón de información, el primer punto, que con suerte a todo el mundo se lo olvidó. Entonces tiene que volverlo a decir. Pero un sermón corto no pasa eso, porque usted está yendo muy al punto, está siendo Sí. muy fino en centrar las ideas y no hay necesidad de estar repitiendo porque está muy fresco. Pero un sermón largo sí pasa eso. Un sermón corto no pasa. Ahorita vamos a hablar más de esto con pasión, creo, o el otro. Ok, tomemos café.
Ya sería, ya sería 32. 32. ¿A qué? Sí, sería el 32 al 37 en estos días. 37, que es todo el sermón. Sí, pero ya es escribir el sermón. ¿Ok? Bien, hermanos. Fíjese en tu sílabo, clase 5, están mal las páginas. Ya se está escribiendo, es lección 3, escribiendo su sermón. Y ahora sí va a entrarle ya a formar el sermón teniendo el material que ustedes ya tienen. Entonces, páginas 32 al 37, las, las referencias al lado A, al lado B, ignórelos porque están enredados. Están más adelante, son ejercicios más adelante, pero puede verlo. Trate de... Está con Rodney Wood. Tiene su página 32 en adelante. Ya lo tiene ahí. Entonces, lado A y lado B son, son hojas, pero no quedó muy claro cómo está organizado. Entonces, pueden ver estas cosas atrás, ¿verdad? Ahí, pero tenemos que reestructurar son como ejemplos. Básicamente, si usted sigue estas cosas, te va a llevar. Entonces, arranquen, tienen todavía un par de clases, pero en la clase 6, sí van a empezar a leer porciones del sermón, inclusive la próxima vez posiblemente, porciones. ¿Cómo? Sí, de 1 en 8 porciones. No tiene que tener todo el sermón terminado, pero vaya trabajando. Entonces vamos a la introducción o la conclusión o algún punto en el sermón, porque recuerde que estamos trabajando en la presentación también. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Ok? ¿Estamos? Bien. Quiero repasar la tarea de hoy de Pasión en el púlpito. ¿Dónde está mi hoja, mi libro? Rápido, hermanos. ¿Cuál es el reto? Tenga sus tareas. ¿Cuál es el reto para los predicadores hoy en día? Yo respondí que considero que el verdadero reto es aprender a integrar nuestras emociones sin sucumbir a los excesos, comprendiendo que nuestra identidad primaria como cristianos e hijos de Dios precede a nuestro rol como predicadores.
Yo creo que eso está bien, pero eso no es lo que decía el capítulo. Marcelo. ¿Ah? Eh, Son dos. Dice que en un mundo muy estimulante, audiovisual, con mucha tecnología, estímulo, presentar y competir, digamos, de forma oral la palabra para que impacte, Ok, es una competencia, digamos. bien. Ese es el primer reto. Un problema entre los reformados específicamente sería que no, que desechamos la idea que yo tenga que competir con el mundo. ¿Qué le pasa? Somos reformados. La iglesia tiene que venir por un deber. Debe venir y sentarse y escuchar. Entonces, al no aceptar de que estamos en una terrible competencia por la atención, por el bombardeo de hoy de todos los medios, que ha creado déficit atencional en todo el mundo, si usted no asume ese reto, si usted no es, es consciente de un problema, usted va a lograr, estos son los predicadores que logran un hito en la historia, todo un colectivo dormido con los ojos abiertos, viéndote y no entiendo nada, dormidos, básicamente. Yo esto lo he percibido, he predicado en iglesias donde se nota al subirme, hacen clic, no se ríen, no sonríen, no lloran, no tosen, nada. Entonces, el primer reto es, hermano, tenemos competencia brava. Ahora, todo lo que estamos viendo, excelente mensaje, claro, con la presentación, todo es diseñado para que nosotros le hagamos competencia. Creemos en el poder de la palabra, pero Dios no está hablando del cielo. Dios no está tronando, lo está mandando a usted en un contexto cultural real. Y eso es lo que tenemos que tomar en serio. Pero hay otro reto también, página 32. Algunos predicadores no saben percibir el elemento de maravilla en un texto bíblico. Su cultura literaria es deficiente. No se ha nutrido de las grandes obras literarias. Difícilmente discernirá los elementos de admiración en un texto. Peor aún, no podrá transmitirlo. C.S. Lewis, cuando le preguntaron qué sería la mejor forma para prepararse para predicar, decía, lea, lea y lea. La mejor forma de predicarse porque se familiariza con géneros de literatura. Ok. ¿Cuáles otras reacciones emocionales están ligadas a la maravilla en la Biblia? Hay varios. Digan, nada más diga. Temor es uno, asombro, Admiración, ajá, espanto, corazón contrito y humillado. Ok. Em, Maravillarse en la Biblia debe llevar al oyente a cuál respuesta lo acabamos de decir. Eh, Esas son las mismas, fe y obediencia. La maravilla ante las y obras de Dios, la persona de Dios, fe y obediencia, como todos las emociones que estamos estudiando. Entonces, ¿con qué disposición debemos leer y explicar la Biblia en cuanto a maravillarse? ¿Qué impide que un predicador
promueva la maravilla. Yo no sé, para los que están predicando, confiese que es cierto que hemos ido a la Biblia para tener el sermón para el domingo, no con la meta de maravillarnos ante todo lo hemos hecho. Eh, Uno de los principales motivos por la falta de maravilla y pasión en la predicación podría ser que los predicadores leen su Biblia no con el propósito de maravillarse primero, sino con la simple meta de alistar un mensaje para su próximo. Y eso es lo más triste, hermanos. Predicadores mismos eh, tratando de producir un fruto que ellos mismos no recibieron. Entonces no va a funcionar. Ok, tomemos principios claves, por favor. Este fue un capítulo largo, o es el próximo que es largo. No, es el próximo que es largo. Es el próximo que es súper largo, ¿verdad? ¿Cuál es? Ah, no, era este, era este. Es este. Ok, este fue largo, este fue largo. ¿Cuál es la tercera pregunta? Número 2. ¿Cómo se manifiesta Jesucristo como mediador en este pasaje? ¿Cómo es revelado Cristo? Em, ¿Qué es la diferencia? ¿Cómo define usted la diferencia entre alegoría y predicación cristocéntrica? ¿Alegoría qué sería? Una metáfora forzada y una tipología es legítima, una señalización a Cristo apoyada por la Biblia. Hay algo, don Guillermo, del que estaba en el libro sobre la alegoría y es algo que lo tachan, o no, más bien lo exponen como una revelación, pero es un significado oculto que le dan y solo ellos lo entienden, digamos, el que usa alegoría. Peligroso, Claro. porque esas revelaciones secretas. Número 5, ¿por qué se nos hace difícil ver al mediador en la Biblia? ¿Por? Ajá. Básicamente porque nuestra cultura no tiene concepto más de mediadores. Ya la cultura no es ni católica, ni los católicos son católicos. No sienten necesidad urgente de un mediador, ¿verdad? El viejo catolicismo enseñaba que si usted no se confesaba por lo menos una vez al año, cometía pecado imperdonable. Eh, entonces la cultura, y menos la evangélica, y menos la secular, ¿verdad? El individualismo moderno, tanto religioso, evangélico o ateo, simplemente se burla de mediador. Por esto, hermanos, este capítulo es súper importante. Nosotros decimos, el Evangelio es Cristo. Pero al decir eso, no quiere decir que la persona sintió que necesita a Cristo. El reto es no solo decir el Evangelio es Cristo. El reto es hacer que la persona sienta que necesita a Cristo. Número 6, explique un poco de qué manera Dios preparó la iglesia. Don Guillermo, Sí, eso sobre la parte del mediador, ¿cómo logra uno ver el mediador en textos donde Cristo no está?
Esto es una de las preguntas también, ¿no? Número 8. ¿Por qué es importante buscar al mediador en la Biblia? Contéstela, porque usted se contestará su propia pregunta. ¿Qué puso? Dice, porque la obra de Dios consiste, ¿cómo es? El número 8. En perdonar y santificar a su pueblo para servirle y darle gloria. Solo Dios puede hacer esta obra en pecadores muertos en sí mismos. En última instancia, el reconocimiento del mediador es el reconocimiento de que la salvación es de Jehová. Si no reconocemos la obra del mediador, una vez más recurrimos a un mensaje legalista. No, de no, obras yo creo humanas. que era por otro lado. Quién más puso en el 8? ¿Por qué es importante buscar al mediador? ¿Por qué? Porque no todos los pasajes son igualmente claros. ¿Ah? Igual. Y para las 5 mi respuesta fue esa. Se nos hace difícil porque no todos los pasajes de la Biblia manifiestan a Jesús de la misma manera. Bueno, Y en la 8 es lo que dijo Cristian, más la parte de explique. Es importante buscar al mediador en la Biblia porque la obra de Dios consiste en perdonar y santificar a su pueblo para servirle y darle gloria. Después dice, Dios siempre reconcilia al hombre por medio del mediador y nunca por mérito humano. Esto nos lleva a reconocer la necesidad que tenemos de Cristo y glorificar al Padre a través de Él, sometiéndose y obedeciendo. Pero yo creo que la pregunta 6, creo que la 6 nos da contexto para la 8, que es la parte de cómo preparó a la iglesia. ajá. Bueno, Levítico 1. Dios preparó la iglesia con pasajes en el Antiguo Testamento demostrando que sin mediador no hay salvación. Em, entonces, la, la- la- la respuesta a la pregunta básicamente es, no todos los pasajes son igualmente claros, y es por eso lo que hablamos antes del panorama global de la palabra de Dios, ¿verdad? Ok, Dios preparó su pueblo para entender la necesidad de un mediador, pasajes como Levítico 1, por ejemplo, o todo Levítico, ¿verdad? Ok, está bien. Em, el, ¿Cuál es la Trinidad? Los tres treces del, de la clase en YouTube. Este estuvo bueno, este estuvo excelente. Son tres treces. Deme uno de los treces. Ok, volumen, son tres volúmenes. Bajo, medio y alto. O sea, es gracioso el muchacho. Otro tres. Tono. ¿Cuáles son los tres tonos? Grave, medio, agudo. Y el último, ritmo. Lento, medio y rápido. Nosotros habíamos hablado de esto con mi gráfico, ¿verdad? De 1 a 10. Entonces, con las ponencias pequeñas de 5 versículos, no son suficientes como para desarrollar un, un panorama, ¿verdad? Porque son muy cortos. Entonces, esto vamos a tener que hacer con más tiempo, pero somos un montón. Entonces yo no sé cómo, cómo hacerlo en clase. Tendría que, no sé, darme videos o algo. Esteban y Marcelo van a tener que empezar a predicar también y grabarse para que tal vez ustedes se graban. Ustedes todos tienen grabaciones. ¿Sí? Sí, aquí sí. Aquí se graba. Eduardo, ¿ustedes graban? Arvin, ¿se graba? ¿Lester? Eh, podría, podría pasar su video al chat de todos para que veamos entonces.
y nos criticamos. Em, yo me acuerdo cuando el profesor Bergsman, que es autor de este libro, nos ponía a predicar y nos grababa y después nos obligaba a vernos. Y eso era la tortura más terrible al principio, porque uno siempre cree que es mejor de lo que es y cuando lo ve objetivamente dice, no, qué aburrido, ¿quién, quién le va a escuchar? Eh, entonces, ¿qué hacemos? Em, entonces, hagamos una cosa. Los voy a dejar irse temprano hoy, pero todos pasen el link de su servicio. Tienen link, ¿verdad? Ok, pase su link con su nombre para que sepamos de quién se trata. Em, y para la próxima vez agregue tarea para 5, oír un rato. Vaya a la casa ahorita, pásenlo y pase la última media hora ahorita. Oír, oír sermones de otros, oír sermones de otros. Los últimos, algún último, no el mejor. Sí, Luis, sí. Y pedazo, 15 minutos, 10 minutos, algo, para entonces, específicamente para las tres cosas, volumen, ritmo y, ¿cuál es el otro? Volumen, ritmo y tono, ¿verdad? Volumen, ritmo y tono. Em, entonces, eso va a ser, nos va a ayudar, ¿ok? Y la próxima vez, sí, podemos comentar. Sí, 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 sí. Para eso estamos, varones. Para eso estamos. De todo no, porque se nos va toda la semana oyendo cultos. Pero 10 minutos o puede adelantarlo para ver si empieza a entrar en calor o la conclusión. Ahora, tratemos de criticar. Vea, esto nos va a obligar, si repite mucho, si la conclusión no llega a nada, si entonces termine, bueno, entonces hermanos, eso es, gracias, amén. Vamos a, vamos a, vamos a vernos a la luz de lo que ya estamos preparando con Rodney Wood y trabajando en el suyo. ¿Qué le parece? Si nos rifamos y digamos, yo veo de Cristian, Cristian ve del este, para ser más objetivos en ver la prédica completa. No está mal tampoco. ¿Cuántos creen que tiene tiempo de ver todos? No. Ok, ok. Entonces, em, ¿cómo hacemos? ¿Cómo nos rifamos de los que están predicando? ¿Ah? Ok, ok. Rápido. Haga un papel, un pedacito de papel. Aquí, aquí tengo. No, no.
No, yo no tengo, no tengo. Ah, ¿no hay grabación? Buscar las grabaciones de hace 2 años. Por eso existen o no. Hay una bolsita ahí, Jaime, la Duro de aquí a una bolsita, una bolsita. Tal vez hay, tal vez hay. ¿Hay grabaciones tuyos? Sí, hay. Tepeyac no grabaron. ¿Ah? Ahí lo que podría hacer es crear una buena porción y leerla. Grabar una porción de un texto ahí. Y grabarlo como si estuviera predicando. No, pero debe de haber el tuyo. Vamos a ver. Recuérdeme. Trate de encontrar. Vos no tenés clase grabada, ninguna. En el CEPA no los ponían a predicar. Ah, no era para predicación. Sí, sí. Seguro. Si piensa en uno, me avisa. Ahora, ahora se pueden desquitar ya. Creo que la otra Ok. Y no puede faltar el próximo domingo. Muévalos, muévalos. Uno. A ver si lo encuentra. Tepeyac grababa cuando él iba o no. O en Cartago ya hay. No, no, no. Hay grabación tuya. Sí, ve a ver. Ah, bueno, Es- Qué manera, Harvey. Vamos a ver aquí. Ahí está. Harvey. Bien. Señor, permíteme caer en las manos del Dios viviente, y no en las de mis enemigos. Mis enemigos cayeron. Hay, aquí hay, aquí hay extras. No. Sí, ¿Te tocó? sí. Ah, no, cámbielo. No, 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 cámbielo. Cambie, cambie, que agarre otro. ¿Cómo va a sacar el propio? ¿Quién es? Ok. Todos. Entonces, ¿por qué hay uno aquí? ¿Quién no escogió? Ah, bueno. Mario. Voy a ver quién es. Que vamos a morir, te saludamos. Entonces, comuníquese con la persona. ¿Quién es? Harvin. Ok. Dámela. Entonces, Igual lo puedo mandar ahí el chat. Nada más es que es muchísimos links. Hable, escuchen, hermanos. Orden, orden, hermanos. Ok, está clara la tarea en el normal y comuníquese con la persona que usted tiene para que le mande un link. Ok, para no llenar el chat de un montón de links. Entonces, si usted no sabe, todos los están por nombre en el chat, ¿o no? Algunos solo el teléfono, no sé. Bueno, búsquense a través del chat o a través de mí y, y pásense los links entonces del sermón. Ok, tareas. Es que yo la mandé a imprimir, pero la pusieron por detrás, igual. Ok, está bien, perfecto. ¿Ese? No. ¿Más tareas? ¿Más tareas? ¿Hay más? Ok, oremos, hermanos. Muchas gracias. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Ayúdanos, Padre, a servirte como obreros dignos de que no hay de qué avergonzar.
Bendice a mis hermanos, ayúdanos en los preparativos para nuestros próximos sermones, oh Dios. No queremos ser estorbo para tu santa palabra, sino facilitadores de ti, de que tú puedas comunicarte claramente a tu pueblo, Dios.